Guzmán Escobar y analista en asuntos internacionales. Andrés, querido, qué alegría saludarte. Muy buenas noches, Ángel. Gracias por el contacto. A ver, Andrés, escribes un algo que nos pareció absolutamente importante de compartir para el análisis junto con la población. La miopía internacional de la agenda electoral boliviana, la importancia de la política exterior. Si nos tendrías que dar un contexto en torno a esto, ¿qué nos dirías? Bueno, efectivamente, he escrito un artículo sobre los programas de los candidatos a la presidencia y la pobreza que hay sobre el tema de la política exterior. Casi no se la toca, algunos programas ni siquiera la mencionan, pero muchos o casi todos están enfocados con sus modelos económicos hacia el exterior en el sentido de aumentar las exportaciones, captar créditos, atraer inversiones, atraer turismo. Todos hablan de alguna manera del el exterior, del mundo, pero no analizan, no dicen qué van a hacer en el tema de la política exterior. Entonces es como que supusieran que el mundo sigue fluyendo y sigue eh, estando de la misma manera en la que ha estado en las últimas décadas, desde la caída del muro de Berlín, cuando la globalización avanzaba, cuando el mundo estaba cada vez más integrado, cuando habían relaciones de las grandes potencias que mantenían en cierta forma la estabilidad del orden internacional. Eso ha cambiado, eso ya no es así. Ahora hay una fragmentación, hay una desglobalización, hay un desacoplamiento de ciertas economías que se ve, por ejemplo, en las guerras comerciales, ¿no? Entonces, todos esos elementos obviamente también tienen que ser parte del análisis, porque si uno cree o considera que las cosas están igual y que se van a poder, por ejemplo, obtener créditos igual que antes, eso ya no es así y hay que entender y hay que realmente tener una directriz y una estrategia para enfrentar los nuevos desafíos que plantea el reacomodo geopolítico y la reconfiguración del orden internacional que se está dando, que le estamos viendo, además a una velocidad increíble en la que cada día hay noticias que sacuden al mundo, ¿no? Desde los aranceles de Donald Trump, las guerras, las tensiones geopolíticas en diferentes partes del mundo. Hace poco casi estalla una guerra total entre Pakistán e India y varios eventos, ¿no? Que nos hacen ver que el mundo se está moviendo hacia un nuevo orden internacional que no sabemos cómo va a ser, no sabemos cuáles van a ser las características, si va a haber estabilidad primeramente, pero lo que sí sabemos es que actualmente hay una crisis económica y que hay una incertidumbre muy grande respecto a todos estas dinámicas, ¿no? Que son muy complejas, que son difíciles de entender y que naturalmente se necesita un programa, un plan para insertar a Bolivia, porque además de eso hablan varios de los programas, insertar a Bolivia en la economía global, pero la pregunta es cómo y si realmente se está considerando las nuevas dinámicas, los nuevos factores que hay, que son más difíciles de enfrentar para un país como Bolivia. Andrés, has dicho cosas que me resuenan y que son importantísimas de reforzar y seguramente tú nos vas a ayudar y es el hecho de entender que Bolivia va a tener que cambiar sus estrategias, sus dinámicas, sus acercamientos a un mundo que no solamente por cómo ha cambiado Bolivia en su economía, sino por cómo está cambiando el mundo, pues demanda esto. Y tengo la sensación, con el mayor de los respetos de todas nuestras embajadoras y embajadores que hoy están por el mundo, que hemos priorizado más una suerte de imagen de embajadores, embajadoras, muy involucrados con la cultura o muy involucrados con alguna posición política, pero no necesariamente profesionales en relaciones internacionales, que debería ser fundamental para esto de lo que nos estás hablando. Hoy Bolivia tiene que también cambiar esa mirada, cómo escoger sus embajadores de acuerdo a estas condiciones que va a tener el planeta. Evidentemente, ¿no? Eso es
parte de todo esto. Se necesita una institucionalización del servicio diplomático que ha sido lamentablemente llevado a menos en los últimos años. Hay muy pocos diplomáticos de carrera y se ha improvisado mucho, ¿no? Se ha designado a gente que no tiene conocimientos en estos temas y no es una cosa fácil, no es algo que uno puede aprenderlo de la noche a la mañana, se necesita años, ¿no? Para realmente comprender las teorías de las relaciones internacionales, las teorías de la resolución de conflictos, la diplomacia, ¿no? Cómo funcionan todas estas dinámicas. Es algo difícil, es complejo y como digo, obviamente se necesita gente profesional y también una desideologización de nuestra política exterior, que es algo que también nos ha afectado porque, como tú decías, ¿no? El discurso político ha estado muy inserto dentro de estas prácticas, cuando la diplomacia y el servicio exterior debería ser un ente autónomo, ¿no? Fuera de los vaivenes políticos, pero claro, obviamente en conexión con el gobierno, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay muchas cosas que cambiar y mejorar. Hay realmente mucho trabajo que hacer. Y si no se, yo digo que si no hay una coordinación y una comprensión de la importancia que tienen estos temas, no vamos a poder salir tampoco de nuestra crisis interna, porque si solo nos abocamos al ámbito interno, muy difícilmente Bolivia va a poder salir de esto, ¿no? O por lo menos va a tardar más. Entonces se necesita un recambio importante y hay gente, ¿no? Hay elementos muy valiosos. eh, Diplomáticos de carrera que han sido relegados lamentablemente en los últimos años y han sido gente que además ha sido instruida, formada por el Estado, con recursos del Estado a través de la Academia Diplomática. Yo mismo me he graduado de la Academia Diplomática y lamentablemente no he podido ejercer esta carrera, que es la carrera diplomática, que es como una carrera militar, ¿no? En la que uno va ascendiendo grados hasta llegar a embajador, que vendría a ser como ser general, ¿no? Y eso, obviamente, en otros países se respeta y se tiene una política muy coherente con los intereses nacionales, con la proyección histórica y proyección geopolítica que tienen los países. Entonces, es un tema delicado, importantísimo de tener en cuenta, pero que en Bolivia no se le da la importancia, no se entiende, parece, Mm. lo que lo representa. Y por tanto, vemos estos programas de gobierno que o se ideologizan o quieren incluso alinearse con ciertas potencias. Y eso no es el camino, definitivamente, ¿no? Incluso lo estamos viendo en otros países aledaños, ¿no? Claro. Yo diría, Paraguay es un ejemplo importante que está desarrollando una diplomacia económica, pero Mm. de muy alto nivel y con resultados concretos, ¿no? El presidente paraguayo ha visitado, ha hecho una gira recientemente por Emiratos Árabes, Singapur, China, Japón. Ha visitado países que realmente están muy avanzados en tecnología, en muchas cosas que son importantes para el Paraguay y que también obviamente para Bolivia, pero a nosotros ni se nos ocurre hacer algo así, ¿no? Porque el presidente Peña ha viajado con una comitiva enorme de varios empresarios paraguayos que se han ido a reunir con empresas y que han hecho y que están haciendo muchos negocios y atrayendo inversiones, ¿no? Mm. Entonces, por ahí es donde tendríamos que mirar las cosas, sin ideologías, con pragmatismo, ¿no? Con Claro. inteligencia económica. Andrés, me parece de un altísimo valor el tema que expones. Te invito a que podamos volver a conversar en algunos días cuando ojalá finalmente empiecen las campañas electorales de todos los candidatos y candidatas y podamos analizar si en sus programas está involucrado el tema de la política internacional para Bolivia. Va a ser absolutamente valioso poder escuchar tus consideraciones. Claro que sí, con mucho gusto. Y de hecho, como al principio decía, he escrito un artículo sobre esto, pero Sí, el artículo solo se aboca a ciertas cositas, ¿no? Hay mucho más que decir. Hay realmente varios elementos que claro. discutirlos y analizarlos. Entonces,
Yo totalmente disponible. En todo caso, muchas gracias por el No, espacio. no, por favor, Andrés. Entonces, la próxima semana la producción te contacta porque sí me gustaría poder ahondar en este tema y hablar específicamente de las propuestas. Claro que sí. Abrazo grande. Que estés bien, Andrés, querido. Listo. Que tengas buen descanso. Vámonos un corte. Enseguida vuelve Claroscuro, pero antes...